Y pues hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Corintios, primera carta a los Corintios. Hoy vamos a entrar al capítulo 6 y poco a poquito, hermano, Dios nos va a ir bendiciendo. Yo creo que en 5 capítulos ya Dios nos ha bendecido, hermanos, y vamos entendiendo cómo debemos de vivir nosotros como iglesia, porque venimos aprendiendo que los corintios, la iglesia de los corintios, es un reflejo de la iglesia en estos tiempos. Todos los problemas que se están viviendo en Corintios los estamos viviendo también nosotros hoy. Entonces, Dios nos viene hablando a través de esta preciosa carta a los Corintios. Como les decía, vamos a entrar al capítulo 6 de la primera carta a los Corintios. Y el tema que vamos a desarrollar hoy es lavados en el nombre del Señor y por el Espíritu de Dios. Lavados en el nombre del Señor, claro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu. Lo resumimos en 3 puntos. Número 1, miramos que como cristianos, si no tenemos cuidado, podemos caer en pecado. Porque en el capítulo 5 nos hablaron de un pecado tremendo, que es el pecado de adulterio. Y nos presentan a un hombre que se está metiendo con su madrastra, ¿verdad? Es un pecado terrible. Entonces, si nosotros como cristianos no tenemos cuidado, cualquiera de nosotros puede caer en ese pecado o en otros pecados, porque Pablo hizo un balance, porque a veces nos asustamos del adúltero, pero no nos asustamos del borracho, no nos asustamos del que habla malas palabras, ¿verdad? Entonces, si nosotros no tenemos cuidado, vuelvo a repetirlo, nosotros podemos caer. Amén. Entonces, miramos pues que en este primer punto el pecado de fornicación, y miramos que este pecado daña mucho la vida de la iglesia. Amén. Y tiene que ser tratado rápidamente por el liderazgo de la iglesia. Amén. Y en segundo lugar, ¿se acuerdan cuál fue el otro punto? La seriedad de la vida de la iglesia. O sea, tenemos que mirar que la vida de la iglesia es muy serio, porque muchos cristianos lo toman a jugarrera. Dicen, ay, vamos a la iglesia hoy, mañana no, ahora sí, mañana, ahora tengo ganas, ahora no tengo ganas. Un año en la iglesia y 3 años fuera de la iglesia. O sea, esto no es jugarrera. Dios no está jugando. Amén. Esto es serio, la vida de la iglesia es muy serio y nosotros tenemos que tenerle respeto. Tenemos que mirar que la vida, el cuerpo de Cristo es sumamente serio. Amén. Entonces, ¿por qué miramos que es un asunto serio la iglesia? ¿Se acuerdan que hablamos ahí? ¿Qué se hizo con el hermano que estaba cometiendo adulterio y que no se estaba arrepintiendo? Pablo dice, entréguenlo a Satanás. Y miramos pues lo que significa eso. Amén. Y miramos que Satanás continuamente está delante del Señor pidiéndonos, préstamelos para darles una sacudida. Y el Señor sí nos presta a Satanás. Ya miramos que hubo hombres de Dios que fueron prestados. Job, ¿se acuerdan de Job? Lo miramos, ¿verdad? ¿Verdad? De Satanás dijo, pues préstamelo, porque Dios le dice, ¿de dónde vienes de dar la vuelta en la tierra por allá? Y Dios le dice, mirates a mi siervo, ¿verdad? Temeroso, apartado del mal. Y le dice Satanás, bueno, préstamelo un ratito, a ver si no blasfema en tu presencia. ¿Y qué le dijo Dios? Te lo presto, ¿verdad? Y luego miramos otros siervos, como a los discípulos, Satanás
Le dice el Señor: Satanás os ha pedido para darles una buena zarandeada, como a trigo. Y Pedro dijo: ¿y dijiste que no, ah? Y dijo: no, fíjate que sí. Y uno de ustedes lo necesita y vas a ser tú, Pedro. Pero yo voy a orar por ti. Te voy a entregar a él, pero fíjate, Dios intercede por nosotros. Pero voy a orar para que no te falte tu fe y salgas victorioso. Amén. Y el mismo Señor Jesús, acuérdate que fue al desierto para ser tentado por Satanás. Dios lo permitió, pero salió victorioso. Entonces miramos pues que cuando hay un problema serio en la iglesia, si este hermano o esta persona no se quiere arrepentir, pues tenemos nosotros que, los líderes, ¿verdad? Especialmente tenemos, gracias hermano Alfredo, pues dice la palabra que tenemos que entregarlo a Satanás. Y ya aprendimos lo que es ser entregados a Satanás. Por eso estamos hablando de que este asunto es muy serio. La vida de la iglesia es muy serio. Amén. La iglesia es un cuerpo vivo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es un cuerpo donde fluye la vida de Dios. Por lo tanto, en un cuerpo, hablando de tu cuerpo físico, cuando entra una enfermedad, cuando entra una infección, ¿qué hace el cuerpo? Va a combatir, va a tratar de combatir a esa infección para expulsarla, para expulsarla. Entonces, Dios no se va a quedar con las manos cruzadas cuando hay un pecado dentro de la iglesia. Aunque nosotros no hagamos nada y nos hagamos de la vista gorda, Dios es su iglesia y Él va a mover las piezas para tratar ese pecado. Lo miramos en Corintios. Los hermanos, los líderes estaban, pues no estaban haciendo caso, pero Dios usa a Pablo para tratar ese asunto. Amén. Entonces el punto número 3, dijimos que debemos de vivir una vida sin levadura. Y así se tituló el tema, ¿verdad? Viviendo una vida sin levadura. Entonces, porque ahí Pablo dice que nosotros debemos de celebrar la fiesta sin levadura, porque somos nueva masa en Cristo Jesús, sin levadura. Entonces aprendimos lo que es vivir sin levadura. La levadura en la Biblia es pecado. Entonces, vivir sin levadura es vivir una vida sin pecado. Amén. Una vida santa, apartados para Dios. Amén. Entonces, la vida cristiana es una celebración, fíjate. Celebremos la fiesta, ¿verdad? Sin levadura, sin panes, sin levadura. Entonces, antes de venir a Cristo, nosotros éramos una masa leudada, una masa con levadura, éramos personas llenas de pecado, pero Pablo dice que ahora somos nueva masa, o sea que ahora en Cristo. Hoy vamos a estudiar desde el versículo 1 hasta el versículo 11. ¿Lo tenemos? Muy bien. Vamos a leerlo, el versículo 11. Dice la palabra: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese es el tema, ¿verdad? Ese es nuestro versículo clave. Fuimos lavados. Ya fuimos lavados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Pero para entender ese versículo clave, hay que irnos desde el versículo 1 para leerlo, para entender. Amén. Vamos al versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, irá a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia.
Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Porque no sufréis más bien el agravio. ¿Por qué no sufréis más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eras alguno, nuestro versículo clave. Y estos eras alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén, hermanos. Si nosotros venimos prestando atención a nuestro estudio de esta primera carta a los Corintios, hemos venido diciendo que Corintios tiene muchos problemas. Al menos en Corintios vamos a ver 10 o 11 problemas, ¿verdad?, que tiene esta iglesia en Corintios. Quiere decir que si esta iglesia en Corintios es el reflejo de la iglesia de hoy en día, quiere decir que los mismos problemas que tenía Corintios lo tienen los hermanos hoy en día. Lo tenemos los hermanos de hoy en día, lo tiene la iglesia, hablando la iglesia en general, de todas las iglesias locales, tienen estos problemas. De acuerdo a lo que leímos, dígame usted si no hay hermanos que se andan peleando unos a otros. ¿Habrá hermanos aquí que traigan pleito el uno con el otro? Si así nos lo presentó la palabra, desde que se menciona la iglesia, nos la presentan con muchos problemas. En Mateo capítulo 16, ahí dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí o no? Usted va al capítulo 18 de Mateo y se nos presenta esa iglesia, una iglesia local con muchos problemas. Si tu hermano peca contra ti, ve y ponte a cuentas con tu hermano, ¿sí o no? Si te oye, gloria a Dios. Si no te oye, lleva a 1 a 2 testigos contigo. Trata de arreglar ese asunto, ese problema. Si no te oye, pues lleva este caso a la iglesia. Y si no te oye, pues téngalo como un gentil y publicano, ¿sí o no? O sea, ¿sí ves cómo está la iglesia? Entonces, muchos problemas. Si vienes poniendo atención, en el capítulo 6 vamos a cubrir el tercer problema, ya en esta iglesia en Corintios. Te los voy a nombrar para que tú vayas siguiéndole el hilo, ¿ok? El primer problema es la división. ¿Te acuerdas que ya hablamos? El primer problema en la iglesia en Corintios era la división. Uno decía yo soy de Pablo, otro decía yo soy de Apolos, otro yo soy de Cefas y otro yo soy de Cristo, ¿verdad? O sea, tenían favoritismo, ¿verdad? Y esto causa división en la iglesia. Estaban divididos, si ustedes lo ven, están divididos. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Hoy en día tenemos ese problema entre los hermanos. ¿Yo soy de quién? No decimos ahora yo soy de Apolo, ¿yo soy de quién? ¿A poco ya se les olvidó? ¿Cuáles son las divisiones que están pasando en la iglesia hoy en día? ¿Qué es lo que nos divide de los demás hermanos? Su denominación. Yo soy apostólico.
Yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy presbiteriano, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos nosotros y dice aquel, yo soy bautista y usted es pentecostal, como que si ya no encajamos. Y eso, en la iglesia pentecostal no se estudia mucho la palabra del Señor, pero se vuelven locos alabando al Señor, si uno gritando, hablándose en lenguas, ¿verdad? Ellos peleaban mucho con nosotros y nosotros pues no nos dejábamos. Ellos nos decían, porque los bautistas no estábamos no estábamos ahí tanto gritando y gritando, un tecladito alabando al Señor. Y si alguien golpeaba, cuidadito hermano, cuando tú golpeabas algo, hacía ruido, o la puerta, hermano, no, ibas el castigo. O sea, ahí tenías que entrar sin hacer ruido, hermano. Ahí se cierra la puerta y si estaba ya la alabanza no podías entrar, hermano, hasta que hubiera un espacio donde tú no interrumpieras. No, yo digo, en este tiempo nos quedáramos todos afuera, hermano. Y estudiamos y ellos nos decían, ustedes están muertos porque no nos gozábamos, según ellos, en la alabanza. Y nosotros le decíamos, pues la Biblia dice que los muertos, como éramos bien estudiosos, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, así que allá nos vemos. Fíjate, hermano. Ellos nos decían, nosotros somos la puerta, ¿verdad? Porque tenemos a Cristo y nosotros le decíamos, nosotros tenemos la llave. Y pleiteando con los hermanos, no nos podíamos juntar. Gracias a Dios que Dios a mí me fue tratando, me sacó de la iglesia bautista y yo fui a un lugar donde solo había una iglesia pentecostal. No había otra iglesia y yo amaba al reunirme. Me fui a reunir con mis hermanos pentecostales y ahí me desarrollé, ahí crecí. Después Dios me llevó a trabajar con una iglesia pentecostal, apostólica. Y yo pude ir amando a mis hermanos bautistas, a pentecostales, apostólicos, hasta que Dios ya me rescató. Y me libró de las denominaciones y ahora amo a todos mis hermanos. Qué bonito, hermano. Pero qué triste que ellos no puedan mirar que eso nos ha causado división, como a los corintios. Amén, hermanos. Entonces, ese es el primer problema, el problema de las divisiones. Cuando tenemos este problema, fíjate, este problema de la división es la raíz de todos los demás problemas. De ahí se desatan muchos problemas entre los hermanos. El segundo problema que se menciona ahí en los Corintios, el segundo problema que tienen los corintios es el problema de la inmoralidad. Y eso es el que nosotros miramos en el capítulo 5. Amén. Cuando empiezan las divisiones entre los hermanos, se abre la puerta para los demás problemas. Y el segundo problema es la inmoralidad, es decir, una vida pecaminosa. Ahí es donde se sueltan las fornicaciones, las avaricias, la idolatría, las malas palabras, el robar y las borracheras y etcétera y etcétera. De ahí se sueltan. El tercer problema que estamos mirando, y es el que vamos a mirar ahora, o sea, hoy vamos a entrar al tercer problema. ¿Y cuál es el tercer problema? Porque ya lo leímos. ¿No puso atención? El tercer problema es llevar a los hermanos a juicio. O sea, llevar a los hermanos a las cortes de los incrédulos. Ese es otro problema. Los corintios tenían problemas. Y no había ningún sabio ahí, porque se creían sabios ellos, ¿eh? Y dice Pablo, no hay ningún sabio que pueda tratar este problema. O sea, tienen que llevar a los hermanos a la corte de los incrédulos. Que ustedes no recuerdan que ustedes van a juzgar al mundo, es más, van a juzgar ángeles. No pueden ustedes juzgar ese problema entre ustedes. Tienen que ir a las cortes de la gente incrédula. O sea, vaya usted mirando
que llevar a un hermano a una corte, eso no es agradable a los ojos de Dios. O sea que los hermanos tenemos que ir a arreglar nuestros problemas con nuestros hermanos. Hay un gobierno aquí. Usted tiene a Cristo dentro de usted. Si usted no puede, claro que está el liderazgo, pero tenemos que arreglar este asunto aquí entre los hermanos. No hay por qué salirnos a otros lugares. Si nosotros un día vamos a juzgar a los de afuera, ¿cómo es que vamos a ir a que ellos nos juzguen? Amén, hermanos. Entonces, mire, vaya mirando para que usted vaya entendiendo lo que estamos estudiando. Grábese en su mente que lo que está sucediendo con todos los problemas en la iglesia en Corinto es que ellos no están experimentando al Cristo crucificado. No están ejercitando su espíritu, se les olvidó y por eso están metidos en muchos problemas. Hoy en día, a muchos cristianos están metidos en tantos problemas, hermanos, en sus vidas espirituales y la razón es porque ellos no están ejercitando su espíritu. Todos los problemas que vienen en los matrimonios, todos los problemas que vienen en la familia, en nuestros hijos, los hijos con los padres con los hijos, el esposo con la esposa con el esposo, los problemas entre los hermanos, todos esos problemas que tenemos vienen porque nosotros no estamos ejercitando nuestro espíritu. No estamos buscando a Dios, pues. No estamos buscando a Dios. Y dice la palabra que separados de Él, separados de Cristo, separados de Dios, nada podemos hacer. Se nos viene el mundo encima, hermano. Pero en Cristo cambian las cosas. Dice que en Cristo nosotros somos más que vencedores, hermano. Saldremos victoriosos porque vamos a enfrentar por esas cosas, pero vamos a salir victoriosos. Hermano, la tentación está a las puertas, ¿sí o no? Ahí está la tentación, hermano. El Señor Jesús se le presentó la tentación, pero Él la venció. Los siervos del Señor vencieron. Nosotros vamos a vencerla, pero si estamos metidos con Él, buscando la presencia del Señor, ejercitando nuestro espíritu, vamos a saber cómo solucionar esos. Vas entendiendo, esto es lo que te va enamorando de Dios y anhelando la palabra del Señor, hermano. Porque si no, lo que te hace es que te vas a cansar. Pero si te metes, hermano, vas a decirle, wow, dame más, Señor, más, y dele, hermano, no pare, siga, ¿verdad? Y si no al revés, ya no siga, pare, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, o sea, alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro irá a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre su hermano, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Allí él hizo, ¿y qué él hizo? Allá en las cortes, allá llevando el pleito allá. Y allá los de allá diciendo, irán nomás los hermanos, irán nomás los hermanitos. Y tú sabes, hermano, que en la corte de los incrédulos han pasado muchos cristianos. Fíjate que aquí en Corintios ya hemos aprendido que ellos se creían muy sabios, eran amadores de la sabiduría, se creían sabios, pero fíjate, no podían arreglar el problema que había entre ellos, entre los hermanos. O sea, de que te decía que cuando no estamos nosotros disfrutando al Cristo crucificado, hermanos, nosotros no somos tratados muchos en la alma. Cuando yo y tú no ejercitamos nuestro espíritu, cuando tú y yo no buscamos al Señor, realmente nuestra alma, que somos nosotros, hermano,
no están siendo tratados por Dios. Y como no está siendo tratados por Dios nuestra alma, nosotros, el yo, pues entonces somos rebeldes. Somos rebeldes, somos muy almáticos. Vamos siempre a estar peleando nuestros derechos y no nos vamos a dejar de nadie. Pablo dice, no sufren el agravio ustedes, porque no están experimentando al Cristo crucificado. Ustedes están vivos en su alma. Entonces el problema en nosotros no es en el espíritu. Ahí está Dios. El problema es en el alma. Y el alma somos nosotros. Dios quiere salvarnos a nosotros. Quiere salvar nuestra alma. Quiere salvar tu mente. Quiere salvar tus emociones. Y quiere salvar tu voluntad. ¿Por qué cree que nosotros, hermano, todavía no vivimos en la voluntad de Dios? Porque nuestra alma no está atada. ¿Por qué cree que todavía no amamos al Señor como debemos de amarlo? Amamos otras cosas. Y a veces le ponemos otras cosas de este mundo en primer lugar que a Dios. Cuando dice Dios que debemos de amarle por sobre todas las cosas. Pero ¿por qué todavía no le amamos a Dios? Porque nos falta ser tratados en nuestra alma, donde está, hermano, la emoción. Por eso nuestra mente todavía, hermano, no puede entender el propósito de Dios, porque nos falta. Y como nos falta ser salvos en el alma, ser transformados en el alma, pues entonces resultamos, hermano, peleando nuestros derechos. No queremos sufrir, que nadie nos agravie, que nadie nos haga nada. Estamos a la expectativa. Cualquier ofensa, hermano, nosotros estamos para pelear. Y somos capaces de, dice Pablo, de llevar hasta los hermanos a la corte para que se le quite. Y castíguelo. No, hermano, somos tremendos, ¿eh? O sea, no ser tratados en el alma, somos cosa tremenda. No crea que estamos aquí porque somos tan buenas personas. Amén, hermanos. Ninguno de nosotros, si no es tratado en el alma, hermano, ninguno de nosotros va a dejar su filosofía, su cultura, su nacionalidad. Siempre vamos a estar peleando eso. No, es que yo soy de Nayarit y los de Nayarit mandamos. ¿Cómo la ve? No, pues yo también soy de Nayarit. Y si los de Nayarit mandamos, entonces ¿quién va a mandar entre yo y tú? Así que te aguantas. Y ahí estamos, peleando el uno al otro porque no queremos ser tratados en esa parte. No, pues yo soy de Jalisco y los de Jalisco nunca pierden, y si pierden arrebatamos. No, pues yo soy de Oaxaca y cuidado con los de Oaxaca, porque los de Oaxaca no se rajan. Amén. Yo soy guatemalteco y cuidado con los guatemaltecos. Cuidado vos te metes con yo. Amén. Es que yo así nací con este mal carácter y te aguantas. Eso significa que nosotros no hemos sido tratados en el alma. Cuando somos tratados en el alma, hermano, nosotros, cuando Cristo se extiende a nuestra alma, nuestra forma de pensar va a cambiar, hermano, porque tu mente va a ser tratada, tus emociones van a ser tratados y tu voluntad va a ser tratado. Vas a entender el propósito de Dios para tu vida. Entonces te vas a dar cuenta que nosotros todos juntos somos hijos de Dios. Somos hermanos. Ya no hay de que yo soy de Guatemala, yo soy de Jalisco, yo soy de Nayarit, y que yo soy de Oaxaca, y que somos de Cristo, hermanos, y somos celestiales, somos la familia de Dios, somos el cuerpo de Cristo, somos hermanos, somos uno en Cristo Jesús, hermano. Entonces nos vamos a dar cuenta, pues. Pero si no somos tratados, hermano, lo que vamos a tratar es defendernos nosotros, a como dé lugar, hermano. No espíritu, para ir siendo renovados, para ir siendo transformados y podamos amar a los hermanos. Entender que son parte mía. Dile a tu hermano, tú eres parte mía, hermano. Somos hermanos en Cristo Jesús.
Uno todavía dijo, hermanos, sean así. Fíjate que cuando yo estaba estudiando esto de llevar a los hermanos a la corte, porque cuando no somos cambiados somos capaces de llevar a un hermano a la corte, me la va a pagar, lo voy a llevar a la corte, lo voy a demandar, pues, para que entienda, le voy a meter demanda. Hay demandas entre los cristianos, hermano, hay demandas. Y yo estaba estudiando y me ponía a pensar en los matrimonios incrédulos, pues en los matrimonios que no son cristianos. Fíjate cómo se sueltan los problemas. Cuando en el matrimonio no se deja ni uno ni otro, no podrán encajar, siempre van a estar en problemas, muchos problemas, todo por el otro no amar a la esposa y la otra no dejarse mandar, no someterse, ¿verdad? Y siempre va a estar el pleito. ¿Y qué sucede cuando ya no se pueden estar juntos? Se separan, ¿sí o no? Porque eso hay división, causa división eso, nos separa. Entonces, enseguida de que se separan, ¿qué sigue? ¿Qué hacen los matrimonios? Pues vamos a divorciarnos. Y para el divorcio hay que ir a la corte, ¿sí o no? Y mira, ellos son incrédulos y pueden ir a esas cortes, ¿verdad? Porque ya entre ellos arreglan sus problemas. Pero fíjate, ellos se separan, los divorcian. ¿Qué viene después del divorcio? Pues el adulterio. Porque luego el otro se va con otra y la otra se va con otro. Fíjate lo que está pasando en Corintios, Vienen las divisiones, hermano, en los Corintios. Ya vamos a la iglesia espiritualmente, vienen los problemas de las divisiones y viene el pecado del adulterio. Y luego ahora en llevar a juicio a los hermanos, a los tribunales de los incrédulos. Entonces, yo me ponía a pensar ahora en los cristianos. O sea, hablando, eso sucede en los matrimonios también cristianos. Hay cristianos que no se encajan, se separan y tienen que ir a las cortes de allá del mundo para que venga el proceso del divorcio. Qué triste es eso, ¿no? Qué triste, qué testimonio dejamos. Pero ahora, hermano, en lo espiritual vayan viéndolo. Cuando nosotros somos divisivos entre los hermanos, entonces nos separamos y es cuando los hermanos caen en pecado. Vienen los problemas de los pecados. Fíjate, ¿te acuerdas tú cuando empezamos la vida cristiana? Cuando empezamos la vida cristiana no había divisiones en nuestros corazones. Amábamos a todos los hermanos, ¿sí o no? Teníamos un corazón sano. El problema es que después nos dejamos dañar el corazón. Yo me di cuenta, hermano. Mi corazón estaba sano. Y yo amaba a todos los hermanos. Nuestro deseo era estar con los hermanos. Y para mí no había apostólicos, no había pentecostales. No. Es más, ni me enfocaba tanto en la bautista. Yo conocí a Cristo, me entregué y yo estaba contento en ese lugar. El problema fue cuando surgieron esos nombres que yo me dejé dañar mi corazón. Y por eso ya andaba dividido y peleando con los hermanos. Y después, con el tiempo, ya empezamos a descuidarnos y empezamos a pecar. ¿Te das cuenta, hermano, cómo cuando nosotros no tenemos cuidado con las cosas de Dios? Entonces, mire, nosotros no podemos juzgar a los hermanos y llevarlos a las cortes, porque eso no va de acuerdo al Señor. O sea, de que Pablo, fíjese, es tan serio que Pablo nos va a hablar de que esto es para el reino, de lo que estamos haciendo nosotros es para el reino. Cualquier hermano que anda divisivo, cualquier hermano que no se deja tratar y que no ama a sus hermanos, que no está dispuesto a perdonar las ofensas de los hermanos, dice Pablo, ustedes van a perder el reino. Esto es un asunto para el reino. Ustedes ya son cristianos, pero están siendo carnales, están divisivos y así como viven la vida, ustedes no van a reinar. Porque no está reinando Cristo en sus vidas.
están reinando otras cosas. Entonces esto que estamos hablando es serio, hermano. Esto es para el reino. Ustedes aquí ya son salvos, ¿sí o no? Ya son salvos en su espíritu, pero qué tal y su alma? ¿Qué tal y su alma? ¿Qué tal y el yo? ¿Por qué cree que Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? O sea, esta vida es de vivir una vida crucificada para que sea la vida de Cristo vivida en nosotros, una vida en resurrección. Nosotros tenemos que estar muriendo, negándonos a nosotros mismos para que la vida de Dios vaya creciendo en nosotros, para que nosotros vayamos creciendo en Cristo. Los corintios eran niños, ¿se acuerdan? No estaba creciendo Cristo. A ellos le dijo niños en Cristo, a ellos le dijo carnales, y ya eran hijos de Dios. A la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados. Son la iglesia de Dios, pero es una iglesia que no está creciendo. Y hay peligros. ¿Cuál es el peligro de vivir esa clase de vida? El reino, hermano. Perder el reino. Amén. Fíjate, en Lucas, vaya conmigo a Lucas. Esto es para el reino, hermanos. Estamos hablando de que Pablo les dice de que no sabéis que van a juzgar ustedes a las naciones, no sabéis que van a juzgar a esos hombres, van a juzgar aún a los ángeles. Y mira lo que dice allí en Lucas 19:16. Está hablando de que vamos a reinar juntamente con Cristo. Viene un reino, o sea, viene el milenio, viene el reino de 1000 años. Cuando Cristo venga, es la manifestación del reino de 1000 años. La venida de Cristo no es para llevar a los cristianos al cielo. La venida de Cristo es para establecer su reino aquí en la tierra. Cristo viene a reinar, pero Él va a llevar a sus vencedores, muchos de nosotros, para que reinemos con Él. Amén, en su reino. Para que juzguemos ciudades, para que juzguemos a las naciones juntamente con Cristo. Amén. Dice en Apocalipsis 22:26 rápidamente. Apocalipsis 22:26. Estoy dando estas dos citas para que mire que tiene que ver con el reino. Y ahorita lo vamos a explicar más. Dice, el que venciere, Apocalipsis 22:26, al que venciere, 6 entonces, ¿verdad? 22:6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para, a ver, estoy mal, donde dice que vamos en el 2 entonces, ¿no? En el 2, Apocalipsis 2, en el 2, vamos al 2, ¿verdad? Estamos en el 22, vamos a Apocalipsis 2. A ver si estamos ahí. Tampoco. Porque le dice a una de las iglesias, ¿no? Al que venciere y guardare mis palabras al tal fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Cuál es? A ver, otra vez, hermano Alfredo, solito. Ok, 2:26. Ahora sí, Berna. 2:26. Muy bien, gracias. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Sí ves? Esto que estamos hablando es muy serio porque tiene que ver con el reino. Pablo dice, ¿se les ha olvidado que ustedes van a juzgar a las naciones? O sea, así como están viviendo, olvídenlo. No pueden arreglar esos problemas, tienen que ir con los incrédulos cuando ellos van a ser juzgados por ustedes. O sea, en otras palabras, ustedes tienen que practicarlo acá. O sea, nosotros estamos hablando de una vida práctica, hermano. Nosotros tenemos que practicar. La vida de la iglesia es una vida práctica. ¿Practicar qué? Lo que estamos haciendo en esta tarde es practicar. Es practicar, es practicar. Y muchos hermanos ni ganas tienen de venir y apenas estamos practicando. Todavía no entramos a jugarlo, el partido, en serio, hermano. O sea, esto es una práctica.
si tú quieres reinar con Cristo, si tú quieres reinar en el reino de 1000 años, tienes que dejar que Cristo reine en tu vida hoy. Por eso dice el Señor, cuando oren, oren así: venga tu reino y hágase tu voluntad, ¿sí o no? O sea, tenemos que orar, Señor, que venga tu reino, es decir, reina en mi vida, Señor. Reina, gobierna mi vida. O sea, entonces tú vas a reinar con Él. Esto es la vida práctica. El reino es solo manifestación. Allá se van a manifestar los que reinaron en vida hoy. ¿Me explico, hermano? Hoy tenemos que practicar a vivir a Cristo. Hoy tenemos que practicar a estar juntos. Hoy tenemos que practicar a amar a los hermanos. Hoy tenemos que practicar el perdonar a los hermanos. Hay que practicarlo, hermano. O sea, hay un problema. Aprovéchalo para practicarlo. Para practicar a Cristo, hermano, amando al hermano. Practicar a Cristo perdonando a los hermanos. Pablo lo dice, hermano, en sus cartas, que tenemos que soportar a nuestros hermanos. Tenemos que perdonar a los hermanos. Tenemos que amar a los hermanos. Es una vida práctica. Después nos manifestamos con Cristo en su reino, viviendo ahora sí la realidad. ¿Me explico, hermano? No es que no sea realidad esto es allá se va a mirar pues lo que estábamos viviendo aquí, si estábamos en la realidad o solamente en apariencia. Amén. Por eso se le llama o le llamamos la vida práctica de la iglesia. Estamos aquí practicando. Yo te aviento la pelota y cáchala tú y practícala. O sea, te ofendo, entonces ¿qué vas a hacer? O sea, no sabes con quién te metiste. A mí no me vas a andar. No sabes quién soy yo. ¿Verdad? O sea, que a veces por no ser tratados, hermano, nos ofendemos. No sabes con quién te metiste. A mí, no esperes que me voy a dejar. Yo no soy cualquier cosa para que me trates así. ¿Verdad? Me las vas a pagar. Versículo 7, regresando a 1 Corintios capítulo 6, versículo 7. Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Sí te das cuenta? ¿Por qué no sufren mejor el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? No, ¿cómo voy a perder yo? Los de Jalisco nunca pierden. Y si perdemos, arrebatamos y corremos. O sea, no, fíjate bien cómo somos, ¿eh? ¿A quién le gusta perder de nosotros? Nos cuesta reconocer, hermano. ¿La regamos? Nos cuesta, siempre andamos tratando de justificarnos y decir la regué, es mi culpa. Nos cuesta. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. O sea, en vez de dejar que nos agravien, nosotros agredemos. Y nosotros, en vez de ser defraudados, defraudamos a los hermanos. El alma de nosotros no ha sido transformado. Y es por eso que, como te decía, no. A mí me la hiciste, a mí me la pagas. Y dale gracias a Dios que soy cristiano. Todavía decimos así. No, sí, así somos. Yo no me voy a dejar que me pisoteen. Yo no me voy a dejar, hermano. No. Y no se meta porque me lo llevo entre las patas también usted. Sí, déjemelo a mí solito. Déjemela a mí solita. No, me va a conocer. Ahí se dio lujo. Pero déjame la agarro solita. ¿Verdad? No, y olvídate las hermanas. Eso muestra de que todavía nos hemos tratado. Mira, cuando a ti te ofendan y tú pienses en pagarle con la misma, simplemente recuerda esto: tú no estás experimentando a Cristo en tu alma.
tú no ejercitas tu espíritu. Por eso es de que tú actúas así, porque Cristo no va a actuar así. O sea, ¿qué hizo Cristo cuando lo tomaron prisionero? ¿Te acuerdas? ¿Qué le hicieron? Se burlaron de él, lo escupieron, lo golpearon, lo colgaron en un madero. Ahí se burlaron de él, ¿sí o no? Si eres hijo de Dios, sálvate, bájate de esa cruz y vamos a creer en ti. Crucifíquenlo, mátenlo, ¿sí o no? ¿Y qué hizo el Señor Jesús? ¿Sufrió el agravio él? Dice que él no abrió, como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Peleó su derecho él? Es que yo soy un hijo de Dios y a mí se me respeta. ¿Te acuerdas cuando lo iban a agarrar y Pedro se metió a defenderlo y sacó su espada y le tiró a matarlo al otro soldado, que se sacó y le cortó la oreja? No, él iba dispuesto. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, ¿qué pasó? ¿Tú piensas que yo no puedo orar a mi Padre y que me envíe un ejército y acabe con todos estos? Pero no se trata de eso, así no se arreglan las cosas. Mete tu espada y le digo, toma tu oreja. Se la puso, ¿verdad? Vete tranquilo. Aquí no se trata de esto, Pedro. Voy a morir por el bien de ustedes, por el bien de la humanidad. Fíjate Dios, hermano. Fíjate Dios. Nosotros, ¿quiénes somos para pelear nuestros derechos, hermano? Pero sí los peleamos, ¿sí o no? Y si no nos hacen caso, como te decía, voy a demandarlo. Pero las cosas así no se van a quedar. ¿Y hasta dónde vamos, hermanos? Amén. Cuando nosotros que, como hijos de Dios, amar a los hermanos y perdonar a los hermanos. Dice la palabra que, fíjate, Cristo solo abrió la boca para una cosa. ¿Te acuerdas? Señor, perdónalos. No saben lo que hacen. Fíjate, Dios. Y nosotros abrimos la boca, hombre, hermano. Hombre, hasta decimos que no me agarre descrucificado. Fíjate. Y a veces decimos, no, pues me bajé de la cruz. Colosenses 3:12, vaya rápidamente para que vea cómo tenemos que estar nosotros como hijos de Dios. Para que vea que este asunto es serio y tiene que ver con el reino, hermano. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues, fíjate, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Versículo 13. Soportándonos unos a otros. O sea, ¿va a haber hermanos insoportables? Sí. Pero ¿qué dice Dios? Tenemos que soportarnos, hermano. Exactamente como dice la hermana, si Dios nos soportó a nosotros. Y fíjate, hermano, nosotros no merecíamos estar acá. Para que vayas poniendo atención, tú y yo no merecíamos este lugar. No merecíamos el perdón de Dios. Lo ofendimos tanto que no merecíamos. Sin embargo, Dios nos amó. Él es amor. Él nos perdonó, hermano. Perdónalos, no saben lo que hacen. Él sufrió el agravio por nosotros. Él sufrió la muerte por nosotros, hermanos. Para que nosotros fuéramos perdonados. Para que nuestro problema delante de Dios fuera solucionado, arreglado. Dice, soportados unos a otros y perdonados unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cada vez que tú digas, este no tiene perdón de Dios,
¿Cómo que no? No, es que no puedo perdonarlo. ¿Cómo que no? Tú eras el que no tenías que ser perdonado, sin embargo Dios te perdonó. ¿Conti más no perdonar esa faltita de tu hermano? Comparado con nuestros pecados delante de Dios, la ofensa de los hermanos no son nada. Cada vez que te ofenda, tú dile al Señor y tu corazón empieza a temblar y diga, ¿quién soy yo para no perdonar la ofensa? Dios me perdonó. Pero eso se va a lograr cuando estemos viviendo a Cristo, cuando estemos dejándonos transformar. Por eso es importante ejercitar nuestro espíritu. Por eso es importante, hermano, vivir siempre ocupados en el espíritu. Por eso es importante siempre estar llenos de la vida de Cristo en nosotros. Porque eso nos va a ayudar a perdonar a los hermanos. Porque es Cristo en nosotros, hermano. Hay hermanos que nos ofenden que no merecen nuestro perdón. No lo merecen, pero los vamos a perdonar porque nosotros alcanzamos el favor de Dios. De los fariseos. Fíjate, hermano. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era antes. Fíjate. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Ahí, espérate, Berna, fíjate, hermano. Regrésate para atrás, fíjate. O sea, si tú ves Mateo capítulo 5, nos están hablando de la constitución del reino. Mateo 5, 6 y 7 es la constitución del reino de Dios. Es una constitución a la cual nosotros tenemos que apegarnos. Así deben de vivir los hijos de Dios. Así como Estados Unidos tiene una constitución y tú tienes que someterse a esa, si no tienes problemas con la ley. Lo mismo acá. Es el reino de Dios. Y ahí está la constitución. Así tenemos que vivir. Dice Dios, antes, ojo por ojo y diente por diente. ¿Verdad? Amarás a los que te aman, pero aborrecerás a los que antes, así se podía. ¿Me la hiciste? Me la pagas. Antes, pero dice el Señor, ahora no. Ahora aquí conmigo, ahora en el reino de Dios, no. Ahora yo os digo, amad a vuestros enemigos. Fíjate, ¿a quién tienes que amar? Si tienes que amar a tus enemigos, conti más a los hermanos. Fíjate, hermano, si tú y yo tenemos que amar a los enemigos, es decir, y nosotros hemos visto testimonios de hermanos predicadores que anduvieron predicando, hermano, y fueron abusados, sus familias, sus hijas fueron abusados por gente mundana. Después ellos se convirtieron y ellos dan testimonio de cómo perdonaron lo que les hicieron. Fíjate, tener ahí al que abusó de tu hija y perdonarlo, eso es que es Cristo en ti, hermano. Eso es una vida cambiada, transformada. Perdonar al que mató a tu hermano, a tus padres, perdonarlo. Y hemos visto testimonios, usted lo ha mirado en las cortes cuando han matado a familia de cristianos y cómo en las cortes los abrazan y los perdonan. Eso es impresionante, hermano. Pues Pablo dice que nosotros tenemos que bendecir a los enemigos y a los que maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, hay que orar por ellos. Fíjate, hay que orar por ellos. Conti más orar por los hermanos que nos ofendieron, hermano. Señor, yo oro por mi hermano. No le tomes en cuenta. Señor, perdónalo y en cuanto tenga tiempo iré con mi hermano para arreglar ese asunto. Es mi hermano, es parte mía. Imagínate los dos orando de esa manera cuando nos encontramos, abrazarnos y llorar, hermano. Porque es Dios en nosotros. Pero si no, cuidado, no te acerques. Todavía te traigo aquí. No, hermano, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Eso empeoran las cosas. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 5. Para que mire que cuando no estamos ejercitando nuestro espíritu vamos a pensar como los que no tienen a Dios. Y eso nos lleva a experimentar la muerte. Y muerte es separación. Y eso nos lleva al pecado. Porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne, ¿sí o no? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Me la hizo, me las paga. Así piensan los mundanos, ¿sí o no? O sea, yo no me voy a dejar de nadie, pero usted ya no es mundano. Usted es de Cristo. Usted es un hijo de Dios. Y su pensar tiene que ser diferente, pero tiene que estar ocupado en las cosas de Dios. Dice, porque son los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu. ¿Ustedes son del Espíritu? En las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse en la carne, muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, fíjate, el ocuparse del Espíritu, el ocuparse del Espíritu. ¿Por qué a veces no tenemos paz entre los hermanos? ¿Verdad? Si no tienes paz, es porque andas en pleito. Y no te acuestas tranquilo, ¿verdad? No nos acostamos, estamos peleando ahí con el hermano, acostados, fíjate. Andamos trabajando y en cuanto me lo encuentre, yo le voy a decir, peleando, solos. No hay paz. No hay vida. No hay vida, no hay paz. Por no ejercitar nuestro espíritu. ¿Qué pasaba con los corintios? No ejercitaban su espíritu. Todos peleados, todos divisivos. Amén. Regresemos a Corintios 6, 9 para ir terminando. Primera de Corintios 6, 9. ¿Cuántos estamos captando, hermanos? ¿No sabéis que los injustos, fíjate bien, no saben que los injustos, ¿qué dice, hermano? Leímos que en Mateo 5, que si la justicia de nosotros no fuera mayor que la de sus escribas y fariseos, no entramos al reino. Dice, ¿no sabéis que los injustos? Nosotros estamos aquí para vivir la justicia de Cristo, no nuestras injusticias, hermano. Nosotros estamos aquí para vivir la justicia que es Cristo. Amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. De una vez balancea el asunto, Pablo, porque estaban como clavados al fornicario, ¿verdad? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Versículo 10. ¿O sí estaba o no? Es que estamos porque estamos viéndolo acá. Ni los ladrones, ni los ávaros. Si nosotros no estamos buscando la presencia de Dios, si nosotros no estamos viviendo la vida de Cristo, si nosotros no estamos perdonando a los hermanos, amando a los hermanos, no hay reino, ¿eh? Y si no hay reino, ¿qué va a haber? Castigo. Para los cristianos hay dádiva, hay recompensa y hay castigo. La dádiva ya la tienes. Dios te dio la vida eterna, porque esto es por fe. Esto no es por obras, esto es por fe. Por fe, por creer en Cristo, te dieron vida eterna. Dios nos dio la vida eterna. Pero ahora nos queda la recompensa o el castigo. Porque una vez un hermano me dijo, no, entonces qué chiste, hermano. ¿Cómo que qué chiste? Usted dice que la salvación ya no se pierde. Claro que no, porque Dios te la dio. Y Dios dice que si tú crees, tienes vida eterna. ¿Verdad? ¿O la vas a perder porque andas pecando? Sí, porque fuimos pecadores nos dieron la salvación. Porque nos arrepentimos, ¿sí o no? De nuestros pecados nos dieron la vida eterna. Pero aquí estamos hablando ya ahora de la recompensa o el castigo. Porque Él dijo, entonces si no pierdo la salvación, me voy al mundo. Le digo, pues vete. Pero entiende que faltan dos cosas. Recompensa o castigo. ¿Ok? ¿Qué quieres tú, hermano? ¿Castigo o recompensa? ¿Y cuál es la recompensa? El reino. Reinar con Cristo. Las bodas del Cordero. Ser cosechado.
ser arrebatado, como dicen, en la segunda venida de Cristo. Esa es la recompensa. Pero si no vamos con Cristo, si no reinamos con Cristo, entonces te espera un castigo solamente por 1000 años. Y luego ya sales, porque ya entendiste, ya aprendiste ahí a amar a Dios, a amar a los hermanos y a perdonar. Amén. Y entonces ya entras juntamente con todos los que estamos ahí con Dios. Amén. Gloria a Cristo. Dice la palabra, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, ¿tú crees que el no perdonar a los hermanos y el llevarlos a una corte de los incrédulos, eso es justo, hermano? Eso es injusticia. Porque ya miramos que Dios nos perdonó a nosotros. Amén. Entonces eso es vivir en nuestras injusticias y no en la justicia de Cristo. Cristo, hermano, es nuestra justicia, y nosotros, cuando hablamos de la justicia, estamos hablando de ser justos nosotros, con nosotros mismos, de que tú seas, es que no, tú. Es de que yo tengo que sufrir, yo tengo que sufrir el agravio de los hermanos, yo. Si todos pensamos de esa manera, todos estaremos dispuestos a sufrir y a perdonar a los hermanos, amar a los hermanos. Pero a veces queremos que los demás, como un hermano llega y me dice, hermanos, es que ustedes son así, es que ustedes, le digo, ¿y tú? ¿Y tú, hermano? O sea, nada más viendo a los demás. ¿Y tú? O sea que nos cuesta mirarnos a nosotros, hermano. Es muy importante, hermano, que nosotros miremos cómo estamos viviendo. O sea, tenemos que mirar que Cristo se esté formando en nosotros. Amén, hermanos. Versículo 9. Tenemos que experimentar a Cristo como nuestra justicia, hermanos. Versículo 9 de 1 Corintios 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que desechan con varones, versículo 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11, listos, porque ya vamos a terminar. Y estos eran algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjate que para explicarte este versículo, fíjate todo lo que tuve que rodear. Pablo menciona dos cosas importantes aquí. Número 1, dice que fuimos lavados y santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús. Y número 2, porque la Y se usa para separar otro asunto, ¿verdad? Y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjate bien, voy a terminar. Pablo, cuando tú hablas de que fuimos lavados, no te quiere llevar a la cruz con el derramamiento de la sangre de Cristo y fuiste lavados y perdonados. No, claro que eso sucedió. Lo que Pablo está tratando de hacer es de llevarnos a una vida práctica. Es de llevarnos a lo profundo de nuestro ser y que nosotros miremos que necesitamos practicar la vida de Cristo que está dentro de nosotros como el Espíritu Santo, como el Espíritu. O sea, cuando Pablo habla del Espíritu de Dios, está hablando del proceso que Dios tuvo que llevar a cabo para meterse dentro de nosotros y ser nuestra vida ahí, hermano. Para que nosotros podamos experimentar esa vida dentro de nosotros. Entonces, hermano, nos están llevando a una vida práctica. Pablo quiere llevar a los corintios a una vida práctica. Pablo quiere llevar a los corintios de hoy en día, que somos nosotros, a vivir una vida práctica. Nos falta vivir una vida práctica. Por eso nos decía el hermano Jesús aquí, 2 veces nos repitió, hermano, ¿qué hizo usted desde el miércoles hasta el día de hoy? ¿Qué hizo con la vida de Cristo? ¿Qué hizo
¿Cuánto tiempo duró con Dios? ¿Cuánto tiempo buscó al Señor? ¿Cuánto oró? ¿Cuánto estudió? ¿Cuánto adoró? ¿Cuánto meditó? ¿Qué estuvo usted haciendo? Por eso nos ofenden, nos cuesta. Por eso nos hacen algo, nos cuesta. Porque no hay nada de vida en nosotros, hermano. O sea, en nuestra alma. Nuestra alma está viva. Alguien te pita en la calle y la avientas. Cuando yo invoco el nombre del Señor Jesús por el Espíritu, donde mora el Espíritu de Dios, es decir, donde está el Espíritu Santo, cuando yo invoco el Señor Jesús, el Espíritu Santo se empieza a mover y empieza a impartirme de su vida. Empiezo a experimentar la vida de Cristo, hermano, y cuando alguien me ofende, yo perdono a mi hermano. Porque es Cristo en mí, para que veas lo importante que es cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu e invocamos el nombre del Señor Jesús. El Espíritu Santo se mueve en una forma preciosa en nosotros y nos satura nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, y empezamos a mirar qué es lo que Dios quiere, empezamos a sentir lo que Dios siente y empezamos a vivir en la voluntad de Dios. ¿Cómo? Amamos a los hermanos, son mis hermanos, los amamos y los vamos a perdonar no importando lo que hagan. Son mis hermanos, son mis hermanos. Y aún si tengo que perdonar y orar por mis enemigos, cuánto más por mis hermanos. Y fíjate, es cuando experimentas la vida de Dios. Amén. Pablo, cuando dice que fuimos lavados por el nombre del Señor Jesús, yo me quedaba pensando, Pablo usa al Señor Jesús como un jabón, fíjate. Dice que el Señor Jesús nos lava. Entonces quiere decir que pues puedes tomarlo como agua y como jabón, porque Él es el agua. Pero Él te da vida, pero como jabón te limpia, hermano. El jabón es para quitarte la mugre. Si no te echas jabón, hermano, no más, no. Pero te echas jabón y el jabón te empieza a limpiar. El jabón te empieza a purificar. Cristo como nuestro jabón nos empieza a enjabonar, nos empieza a lavar, nos empieza a purificar, nos empieza a santificar, nos empieza a ganar para Él y a vivir para Él. Y Cristo es expresado en nosotros. ¿Cómo? Perdonando a los hermanos, abrazando a los hermanos, amando a los hermanos, porque es Cristo en nosotros. Qué bonito, hermano. Fíjate, qué bonito es de que tú continuamente estés ejercitando tu espíritu. Ejercitando tu espíritu, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, y el Espíritu Santo entonces empieza a obrar dentro de ti. Fíjate que tú has de decir, esos hermanos, el Cristo como jabón. Si no estudias tú, pues nos juzgas a loquito. Pero termino esto para que veas que no son ideas mías ni de nadie, sino que ni de Pablo, porque Pablo dice que el nombre de Jesús nos lava, ¿sí o no? Dice, estos eran antes si éramos todo lo que dice el versículo 9, el versículo 10, adúlteros, ladrones, borrachos, maldicientes. Dice, pero ahora ya habéis sido lavados, ¿sí o no? Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu. O sea, ya vívanlo pues. Eso eran antes, ahora ustedes tienen la vida de Dios, tienen el Espíritu, vivan por el Espíritu. Pero por eso es importante nosotros siempre estar ejercitándolo, practicando, hermano. Termino con el jabón para que veas que no son ideas nuestras y nos vamos. Malaquías 3:2. Malaquías 3:2. Malaquías está entre Génesis y Apocalipsis. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. ¿Te das cuenta que no estamos hablando nomás así? Y Dios es como jabón de lavadora que te enjabona y que te limpia y que te purifica y que te hace nuevo y rechinar de limpio. Ya no de rechinar los dientes de coraje, no de limpio. Una vida limpia. Ponte de pie, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea Dios.
Padre, te adoramos. Oh Señor, perdónanos, perdónanos. Hermano, cierra tus ojos y quisiera que antes de irnos meditemos un poquito. Y que reconozcamos delante del Señor que nos cuesta a muchos de nosotros sufrir el agravio. Que reconozcamos delante del Señor que cuando alguien nos ofende, duramos mucho tiempo con esa ofensa en nuestros corazones. Algunos una semana, algunos un mes, algunos un año, algunos ya tienen muchos años viviendo con esa ofensa que les hicieron. No pueden perdonar. Yo quisiera que en esta preciosa tarde meditaras un poquito en que tú no merecías el perdón de Dios. Nuestras ofensas, nuestros pecados no merecían ser perdonados por Dios. Pero como Dios es amor, como Dios es misericordioso, Él nos amó. Dice la palabra que nos amó con amor eterno. Y por ese amor Él vino. Él sabía que nosotros jamás volveríamos hacia Dios. Dios mismo sabía que nosotros nos alejamos y que sería difícil reconciliarnos con Él. Dice la palabra que estábamos enemistados contra Dios. Dice la palabra que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero Dios nos amó. Y Dios mismo vino a este mundo. Dios mismo murió en la cruz del Calvario. Porque nosotros merecíamos la muerte. No merecíamos el perdón, merecíamos la muerte. Pero Dios nos amó y Él vino a morir por nosotros. Dios tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Él murió por nosotros. Él murió para que nosotros fuéramos perdonados, fuéramos santificados y fuéramos justificados y pudiéramos ser reconciliados con Dios y pudiéramos ser los hijos de Dios. Ahora preciosa en nosotros para que podamos nosotros amar de la misma manera a nuestros hermanos, perdonarlos y aún a nuestros enemigos también. Oh Señor, ayúdanos. Aquí estamos, te necesitamos tanto, Señor. Perdónanos, Señor Jesús. Y declaramos que te amamos y declaramos que amamos a nuestros hermanos. Y queremos salir libres, Señor, en esta preciosa tarde. Queremos salir en paz, Señor. Señor, que yo pueda ir con aquel hermano que tengo problemas y que me pueda reconciliar con él. Señor, él es mi hermano, es parte mía y yo soy parte de él. No podemos vivir separados. Pero trata mi alma, Señor, trata mi ser. Quebranta nuestros corazones, Señor. Esta es una vida práctica, Señor. Nos ha llamado a practicar la vida de la iglesia, Señor. La vida de la iglesia se nos presenta con muchos problemas, pero es para que tu vida fluya, Señor, y nosotros seamos transformados. Gracias por la iglesia, porque la iglesia ahí alcanzo mi crecimiento, alcanzo mi transformación, Señor, para ser edificados con mis hermanos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque nos hablas a cada día, Señor. Tu deseo es que reinemos en vida. Tu deseo es que entremos en esa manifestación gloriosa que está por venir, Señor. Tu anhelo es que seamos cristianos victoriosos para que nosotros reinemos contigo, Señor. Ayúdanos a tratar los problemas pequeños aquí entre nosotros, Señor. Ayúdanos. Muchas gracias por tu palabra. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Dígale gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos bendices siempre, Señor. Padre Celestial, muchas gracias. Queremos irnos de este lugar, Señor, pero le pedimos que nos lleve con bien, Señor. Hay mucho peligro en los caminos. Señor, lleva con bien a mis hermanos que lleguen a casa, Señor. A los que vienen de lejos, de cerca, llévanos a nuestros hogares, Señor, y que siempre
nos mantengamos ejercitando nuestros espíritus, ocupados en el Espíritu, siendo gobernados por el Espíritu, donde moras tú como el Espíritu Santo, Señor, para que podamos estar siempre experimentando tu vida, Señor. Llévanos en paz y usted reciba la gloria por siempre en Cristo Jesús. Y todos nos despedimos con un fuerte amén y un fuerte aplauso para nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús, te adoramos y te bendecimos. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos.